Bien, hoy vamos a ver, sin ningún tipo de inconveniente, las unidades 12 y 13. ¿Por qué digo sin ningún tipo de inconveniente? Porque en términos generales, la unidad 12 la venimos manejando. Se trata de la acción de daños y hasta cierto punto el tema de la legitimidad. Y cierra con algunas cuestiones procesales que no me van a venir mal que enseñárseles, pero que se ven más en profundidad en lo que se conoce como derecho procesal civil y comercial. O lo que ustedes me imagino tendrán es un taller de derecho procesal civil y comercial. Entonces, hasta ahora, nosotros venimos trabajando en la idea de la existencia de una víctima que reclama, que inicia una acción de daños y perjuicios contra un autor. Pero también hemos visto, y esto lo hemos desarrollado oportunamente a lo largo de todas las clases, que existe la posibilidad de que haya legitimados activos, es decir, personas que también puedan iniciar la acción de daños, que no sean la víctima directa, sino que sean víctimas indirectas. Y también hemos encontrado que existe la posibilidad de iniciar acciones contra terceros que no son el autor del delito, el autor de la acción dañosa, antijurídica, relacionada por un vínculo de causalidad y con un factor de atribución. Entonces, para ello nosotros, no hace falta un ejercicio reflexivo demasiado grande, porque es un ejercicio que venimos llevando adelante desde el comienzo de las clases, a la hora de comprender que este fenómeno no es tan limitado a estos dos polos, ¿no? No es que solamente la víctima va a tener legitimación activa, no es que solamente el autor va a tener legitimación pasiva. En el libro de Bierzo hay un caso interesante, me parece, podríamos, de damnificación indirecta. Yo creo que en algún momento alguno de ustedes me preguntó qué significaba un daño indirecto. Yo les había dado el ejemplo de un representante de un artista o de un representante de algún deportista que tras sufrir una lesión, su representado, sufrió una lesión, la persona que le generaba a él las ganancias por comisiones, por supuesto que tiene una afectación a su patrimonio de manera indirecta. Pierce habla de la posibilidad de que los hijos menores sean damnificados indirectos de un daño de los padres, ¿no? Porque si un daño ataca la capacidad laboral del padre y por supuesto genera consecuencias extrapatrimoniales y genera una serie de malestares, aquí vamos a tener un daño directo, pero por supuesto que los hijos también se van a ver afectados y van a tener por lo tanto una acción por derecho propio, tanto de la afectación en su patrimonio que pueda haber surgido de esta situación, como, y mucho más importante, la afectación espiritual o extrapatrimonial que puedan haber sufrido. Si quieren casos de damnificados indirectos, lo tienen ahí en el tema de los hijos, si es que no quieren un ejemplo un poco tan extravagante como puede ser el representante. ¿Qué pasa con esta idea de la extinción? Como ustedes saben, la responsabilidad civil es una obligación. Está dentro de la fuente de las obligaciones y por lo tanto el actor tiene una acción. ¿Qué sabemos nosotros de las acciones de cumplimiento obligacional? Que las mismas se extinguen a través del paso del tiempo y sobre la base de una inactividad por parte del legitimado activo. ¿Qué quiere decir esto? Prescribe. Entonces, tener en cuenta que las acciones de prescripción son distintas en los reclamos de daños,
si bien tenemos un plazo genérico de 2 años, creo, sí, eran 2 o 3 años, de 2 años para la acción en general, hay un plazo extraordinario de 15 años para la acción de daños y perjuicios derivada del, no me acuerdo si era específicamente del abuso sexual realizado a menores con discapacidad. Una previsión casi que les diría ridículamente específica, ¿no? Como que está pensado para algo muy, muy particular. La responsabilidad civil prescribe a los 3 años, perdón, no a los 2, no a los 10 años. Y el plazo de agresiones sexuales infligidas a personas incapaces prescribe a los 10 años, lo cual es extraño. Extraño. Habla un poco, me imagino, de nuestro país y de algunas causas judiciales que deben haber prescripto y que deben haber llamado mucho la atención al legislador como para poner esto. Me imagino yo que agresiones sexuales realizadas a incapaces como los menores, para evitar que el cono del silencio genere toda esta situación, se da este plazo extraordinario de 10 años que empieza a correr desde el momento del cese de la incapacidad. En el caso de la, de la minoría de edad, a partir de los 18 años, y en el caso de que la incapacidad se dé por alguna, o subsista por alguna situación en la afectación a la salud mental, el plazo sigue interrumpiéndose. Eventualmente también se extingue en términos prácticos, pero sabemos que subsiste después otra relación jurídica mediante una transacción. Recordemos que la transacción, que hoy en día es un contrato, pero no por eso deja de ser un modo de extinguir las obligaciones, agarra una obligación cuyos contornos no están del todo definidos, es decir, una obligación litigiosa, y en aras de mejorar la situación de ambos generan renuncias a favor del otro para lograr extinguir esta obligación y que quede una obligación ya cierta, una obligación sin ningún tipo de inconvenientes, pero una obligación distinta, una obligación nueva. Por supuesto que la obligación anterior va a tener algo de relevancia todavía para la validez de esta nueva obligación. Si posteriormente y sin culpa de ninguno de ambos, o sin dolo en realidad de ninguno de ambos, se demuestra que esta obligación originaria era nula o que no era litigiosa, sino que había un grado de certeza a favor de uno de los participantes, podríamos llegar a anular el acto transaccional, pero bueno, ¿por qué decimos que extingue? Porque en términos reales, la obligación original, que es esta cosa deforme, se extingue. Se extingue para dar lugar al nacimiento de la nueva obligación, que es la obligación transaccionada, la obligación transada. De ahí viene esta idea de transar como negociar. En política uno transa cuando dice, bueno, yo te acepto al tipo este de tu espacio político, vos acéptame al mío, etc. Bien. Y finalmente aparece la idea de la renuncia, como toda obligación, es posible generar una renuncia a favor de otro. Más allá de los 3 que están mencionados acá, a mi entender, no hay ningún obstáculo para que se apliquen otros modos de extinción de la obligación, como pueden llegar a ser la confusión. También, aunque eso sería una mezcla de prescripción, el fallecimiento de una de las partes, como puede ser el damnificado directo, en materia de ejercicio de la acción de daños y perjuicios,
de daños y perjuicios extrapatrimoniales, los herederos, y acá hay una cosa ahí medio rara, tienen un plazo para iniciar la acción bastante más corto, que es de 1 año. Si no inician la acción de daños extrapatrimoniales dentro del año del fallecimiento de la persona, la acción caduca. Entonces ahí ya no tendríamos un caso de prescripción, sino tal vez un caso de caducidad. Pero estoy hilando muy fino, estoy hilando más fino de lo que ustedes deberían hilar, así que no se preocupen al respecto. Lo que sí me gustaría, y esto tiene que ver con un poco con la formación profesional, es comprender qué significa esto de la demanda. Para eso tal vez me voy a tomar el tiempo de explicar algunas cuestiones de carácter procesal. Nosotros tenemos un sistema en donde los jueces, ya lo habrán escuchado, son imparciales. Es decir, el juez está acá arriba y no decide iniciar acciones de oficio. El juez no inicia acciones de oficio. El juez tiene lo que se conoce como la jurisdicción. Es decir, la posibilidad de decir el derecho. Esto es algo que tienen todos los jueces. Y después tiene lo que se conoce como la competencia, que es la posibilidad de ejercer la jurisdicción en un caso en particular. Esto ya no lo tienen todos los jueces, solamente los tiene el juez competente para actuar. La demanda es el instrumento que de alguna manera excita la jurisdicción. ¿Qué significa esto de excita la jurisdicción? Uno de los caracteres de la jurisdicción es que es inerte. La jurisdicción no se mueve sola. No existe, en términos generales, salvo honrosas excepciones, moverse de oficio. Entonces necesitamos picarla. Necesitamos ir y decirle, che, jurisdicción, atendeme acá. Atendeme acá. Y ese atendeme acá se logra a través de la demanda. Es un instrumento de excitación, de promoción del ejercicio de la jurisdicción. La demanda tiene una serie, por supuesto, de aspectos formales que ustedes van a ver en detalle, que tiene que ver un poco con la individualización del demandado. El primero, datos de uno, los datos del otro, los hechos, el derecho, la prueba y la petición. Estas son las formas, la estructura más o menos que tienen todas las demandas. Los datos de uno, bueno, ¿quién soy yo? ¿Por qué creo que tengo derecho a iniciar esta acción? Porque creo que soy legitimado activo. Bueno, entonces me presento, Joaquín López, por derecho propio, con patrocinio letrado de tal abogado, en mi carácter de damnificado directo por el hecho. Ahí señalo, soy damnificado directo. Contra tal persona en carácter de responsable por el hecho de un tercero, ¿no? En el caso de responsable directo por autor del hecho dañoso, tengo que calificar de alguna manera la razón por la cual el otro es responsable. Hechos, tengo que hacer un relato circunstanciado de los hechos que, ojo, voy a tener que probar. Esta es mi verdad, mi señalamiento de la verdad. Y acá es donde aparece la cuantificación del daño. De esta situación, de este relato de los hechos, es que ustedes van a lograr determinar, bueno, la cantidad de daños asciende a tanto. Aquí tienen que decir, bueno, el día tanto, el auto propiedad de este señor me provoca una lesión en el pie en determinadas circunstancias. Esta lesión me generó a mí una serie de tratamientos, bla, 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 cuyo costo asciende a tanto. El derecho, ustedes tienen que hacer, esta es una parte bastante sencilla, salvo casos particularmente difíciles,
lo que ustedes tienen que hacer es señalar circunstancialmente cuál es el derecho que se les aplica, los artículos del código, la normativa internacional vigente. ¿Por qué necesitamos hacer esto? Porque, o por qué yo les digo que no es tan la parte más relevante, porque hay un principio y es que el juez conoce derecho. No vamos a andar explicándole al juez qué derecho tiene que aplicar y qué derecho no. El juez aplica el derecho aplicable al caso. Pero por supuesto que hay veces, y sobre todo en materia internacional, que traer a colación un tratado internacional hace que al menos el juez tenga que moverse y leer si el tratado internacional es relevante. La prueba, que es donde se cuecen las habas, es donde se ganan o se pierden los juicios, aquí uno señala toda la prueba que presenta y que ofrece. No vamos a detenernos demasiado, pero uno ofrece pruebas, ¿no? Testigos, ¿no? Si te desea declarar tanto, y después las produce. Cuando uno presenta la demanda, por supuesto que no presenta los testimonios ya planteados de nuestros amigos. Decimos, cítalo a Joaquín a declarar, y después, en algún otro momento del proceso, se va a citar a Joaquín a declarar, se le van a preguntar cosas y eso recién va a quedar en el proceso. Y finalmente la petición, que este es otro momento importante para nosotros, porque aquí vamos a explicar exactamente el quantum que nosotros estamos reclamando. Acá se plantea qué es lo que nosotros reclamamos, que puede ser no solamente la cuestión indemnizatoria, reclamamos, bueno, primero la admisión de la demanda, la aceptación de la prueba, la condena por el monto tanto, 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 y acá el programa me plantea y lo que más o menos resulte de la prueba. Esta expresión, yo creo haberles contado que existe el fenómeno de la pluspetición. Es decir, que yo no puedo andar pidiendo así nomás. Pero es verdad que por el principio de imparcialidad el juez no puede alejarse demasiado del monto que yo pedí, sobre todo para arriba. Porque vamos a terminar de explicar una cosa procesal antes de terminar de explicar esto. Una vez que nosotros tenemos esta demanda, la otra persona va a contestar la demanda. Hay varias maneras de contestar. Nosotros nos vamos a ceñir a que la persona meramente contesta la demanda, niega los hechos, presenta prueba propia y también tiene una petición. Ahora, una vez que estas dos cosas se entrelazan, el juez decide qué es lo que le toca probar a cada uno. Vos vas a tener que probar esto, vos vas a tener que probar esto. Y a partir de ahí aparece un fenómeno que se conoce como la traba de la litis. ¿Qué quiere decir? Que el proceso judicial solamente puede versar sobre los hechos traídos a colación por las partes y sobre las peticiones traídas a colación por las partes. La litis se trabó. Esto viene del derecho romano, porque cuando empezaron los procesos escritos, cuando uno escribía lo que se conocía como la litis contestatio, que les comento, en Roma saber leer y escribir no era fácil y era caro. Siempre a lo largo de la historia escribir ha sido caro porque implicaba el gasto de recursos muy caros. Ya está, quedaba trabada. No podías modificar que querías meter más prueba, no podías modificar que querías modificar el monto de lo que estabas reclamando. Esta idea de la litis trabada, le genera una obligación al juez de no poder alejarse de la litis trabada. Esa obligación se conoce como el principio de congruencia. ¿Qué quiere decir? Que el juez no puede fallar sobre hechos o sobre peticiones distintas a las que las partes han planteado en la litis. Todo este corolario, ¿para qué? Para explicar que la expresión, lo que más o menos surja de la prueba,
si bien es una expresión que permite dar un margen alrededor de ese número fijo, porque de repente vos decís 15 millones, y si existiese una idea de que la litis lo trabó, el juez te tendría que decir sí a los 15 millones o no a los 15 millones. Pero con esta fórmula se flexibiliza un poco, le abre el juego al juez en criterios de congruencia para alejarse de ese número que vos pusiste en la demanda, pero ojo, que alejarse demasiado de ese número implica ya poner en juego esta idea de la pluspetición, de la que habíamos hablado. Entonces, es importante que cuando uno realiza la cuantificación del daño, sea lo más meticuloso posible para evitar que esta idea de lo que más o menos surja eh, de la prueba se convierta en algo en nuestra contra. Nosotros, eso es lo que se conoce como una cláusula válvula. Yo les expliqué a ustedes en muchas ocasiones que las válvulas son artilugios que se colocan en una maquinaria que está sometida a presión, que lo que genera es liberar presión en caso de que la misma se acumule para evitar que el sistema se destruya. Acá tengo un termotanque, mientras estamos hablando, y tiene una válvula. ¿Qué hace esa válvula? Que si el termotanque empieza a generar muchísima presión, tenemos dos opciones. O me revienta el termotanque o la válvula se libera. Al liberarse la válvula pierde agua, el tanque pierde presión y yo logro salvar el tanque. Esa es la idea de cómo funcionan las válvulas. Lo mismo pasa acá. Si yo no tuviese una válvula de lo que más o menos resultara de la prueba, el juez me tendría que dar la indemnización por el sí o por el no, los 10.000 pesos. Entonces, si yo llegase a no poder probar con exactitud que se trataban de 10.000 pesos, el juez tendría que denegarme el todo. Eso para tener en cuenta la expresión. Acá habla de las facultades contempladas en el Código Civil y Comercial de la Nación respecto de la fijación de la prueba. En términos generales, los jueces no tienen facultades para solicitar pruebas. Excepcionalmente ocurre lo que se conoce como medida de mejor proveer, en donde el juez recomienda la realización de una prueba. El tema es cómo vos decís que un juez es imparcial si un juez está pidiendo una prueba que pueda beneficiar extraordinariamente a una de las partes. De repente este tipo, el demandante no pidió un informe a la AFIP, que con el informe a la AFIP estoy seguro que iba a poder sacar eso. Yo, juez, no puedo pedir el informe a la AFIP. Un amigo mío me decía, cuando yo estoy por pedir una medida de mejor proveer, me fijo que la medida esa pueda beneficiar a ambas partes, ¿no? Que sea un dato que yo desconozca, pero que esclarecer eso tenga la potencialidad de, si la información va por un lado, mejorar mejorar al actor, y si la información va por el otro lado, mejorar al demandado. Dice, eso es una medida de mejor proveer imparcial. Dice, si yo tengo la seguridad de que la medida de mejor proveer o solamente beneficia a uno o no beneficia a ninguno, no voy a pedirla. Ahora, lo que sí me dice el Código Civil y Comercial en materia de cuantificación del daño es que el juez puede disminuir la pena por motivo de equidad, disminuir el quantum de la indemnización por motivos de equidad, principalmente en los procedimientos en donde haya punición excesiva, pero nada quita que pueda realizarse también en otras situaciones. ¿Cuándo nosotros vamos a analizar el fenómeno de la equidad? Cuando las diferencias económicas entre ambas partes sean sustanciales, lo cual nos lleva a hacer pensar que existe un poquito más de justicia en que el pobre no le pague una indemnización súper cuantiosa al rico. Eso sería equitativo. Acá habla de la sentencia de daños, principio de congruencia, monto probado.
Yo creo que les conté que esta idea de los montos que se superponen, algunos jueces lo plantean como plus petición, así que tengan cuidado al respecto. Fijación de la etapa de la ejecución de la sentencia. El principio de congruencia ya se los expliqué. No podemos, el juez no puede alejarse de la litis, aunque note la existencia de otros daños, que por supuesto van a ser problema del abogado, van a ser problema de mala praxis del abogado, pero el juez no puede, el juez no es un impartidor de justicia, ¿no? Yo creo que actuarían mejor si lo fueran, pero el juez es un sí, es un ámbito de resolución de conflicto, no es un ámbito de creación de justicia. Yo tengo un conflicto con una determinada persona y allá en los arbores de la sociedad hemos llegado a la conclusión de que si yo tengo un conflicto con otra persona, en lugar de hacernos pomada a las piñas, íbamos a decidir que un tercero decida. El tercero fue históricamente un sacerdote ejerciendo el sacerdocio en su momento, un funcionario público, ya por el final de antes del funcionario público, un privado que ejercía algún tipo de magistratura o un privado al cual nosotros contratábamos, que es la primera etapa romana, finalmente un funcionario público en las últimas etapas romanas que atendía el juicio, y en la doctrina moderna aparece el juez como el funcionario público que se dedica a resolver conflictos y a heterocomponer las relaciones. Hetero de afuera, componer, resolver el conflicto. No es una persona comprometida con el derecho en lo que implica la aplicación justa, total del derecho. No. El tipo tiene una misión que es resolver el problema que le traen. Y por supuesto que solamente puede versar sobre lo que le traen. Tiene su criterio de justicia, pero es verdad que si los hechos son los hechos, no podemos abstraernos demasiado de ellos. Bien. Determinación procesal del quantum reclamado, supuesto del daño moral. Esto es algo que ya hemos visto, ¿no? Recuerden que actualmente el daño moral se debería determinar por lo que el código llama las satisfacciones sustitutivas. No obstante, la mayoría de los jueces lo único que hace es plantear un porcentaje de los daños patrimoniales como daño extrapatrimonial, aunque puede pasar otra cosa. Y finalmente, el tema de la imposición de las costas del proceso de daños no sé si es algo que ustedes tengan que saber ahora, porque no es algo del derecho de daños, es algo del derecho procesal. Todo el proceso lleva lo que se conoce como las costas. Costas son los distintos importes que las partes tuvieron que llevar adelante para hacer el juicio, ¿no? Que incluye tanto lo que son los gastos administrativos, tasas de justicia, como los honorarios de los abogados intervinientes. Por lo general, existe una regla que es que la parte vencida tiene que hacerse cargo de las costas. Pero eventualmente existe la posibilidad de que el juez no plantee esta solución y que dictamine que las costas son por el orden causado, es decir, que cada uno paga lo que le correspondía a cada uno, sobre todo cuando hay cierto grado de coherencia a la hora de pensar que esta persona se defienda, ¿no? Si yo hice el daño y me estoy defendiendo sabiendo que hice el daño, por supuesto que me van a meter las costas. Ahora, si había una razón para mí para dudar de la existencia del daño o de la extensión del daño, lo correcto sería que un juez determine las costas por el orden causado. ¿Qué quiere decir? Cada uno pague sus abogados, sus tasas de justicia. Ahora, esto es excepcional y por lo general los jueces que determinan el orden causado o tienen que tener una legislación que específicamente los autorice para ese caso o tienen que tener una muy buena justificación. Yo he tenido problemas con jueces respecto a eso, así que
no esperen jueces muy inteligentes en su profesión a lo largo de su vida en materia de costas, ¿no? Por lo general, el tipo dice, listo, vencido, costas a la vencida. En el juicio de daños no es distinto, así que no sé por qué aparece acá. Después acá dice nociones generales, recurso extraordinario. No vamos a ir al recurso extraordinario. Recurso extraordinario, ustedes ya lo han estudiado, en taller procesal constitucional, es una herramienta que cuando se discute la validez de una norma de carácter federal o existe algún tipo de riesgo en la institucionalidad federal, se permite que la Corte Suprema de Justicia intervenga en una causa. Antes de un recurso extraordinario tenemos que ejercer el recurso ordinario, ¿no? Nosotros lo tenemos acá, el juez 1, de que ya estuvimos hablando últimamente, ¿no? Y nos habíamos preguntado qué tan piola estaba de que un juez decida toda tu vida, entonces habíamos dicho que existe la etapa recursiva en la que vamos a la Cámara. La Cámara ya no es un solo juez decidiendo, son unos cuantos. Estos jueces solamente se dedican a revisar cuestiones de derecho, no, ya no hay más testigos, ya no hay más hechos. Las pruebas son las que se produjeron en el primer juicio, entonces los fallos de Cámara suelen ser fallos mucho más interesantes porque realizan consideraciones más profundas de derecho y sobre la sentencia emitida por la Cámara, cuando se cumplan con determinados requisitos que son, como les digo, la causa federal, es decir, la discusión sobre validez de normas de carácter federal, conflicto entre las provincias, puesta en riesgo del sistema republicano, se puede hacer un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto se los voy a explicar ahora porque la mayoría de los profesores lo dan por sentado y es algo que está bueno que ustedes sepan. Cuando yo quiero ir a la Cámara, tengo que presentar el recurso ante el mismo juez que me denegó. Este juez tiene la sentencia y en ese mismo lugar yo voy y presento el recurso. Este juez va a decidir si me da el recurso y si decide efectivamente darme el recurso, él va a enviar las cosas a la Cámara. Si él me niega el recurso, sí. ¿No es un poco así, digamos, medio arbitrario que el mismo juez te lo tenga que dar y diga, no, si a él no le ceba mucho la idea, no te la da? ¿No sería más justo que lo vea otro? Por lo general, el análisis de si corresponde o no el recurso, el juez tiene que limitarse a lo formal, ¿no? Si están dados los plazos, si están dadas las condiciones objetivas para la presentación del recurso. Igual, en el caso de que el juez niegue el recurso, existe una ventanita que es el recurso de queja. Ah, buenísimo. Cuando a mí me niegan este recurso, voy por queja a la Cámara. Lo mismo, cuando yo quiero ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presento acá el recurso extraordinario federal, la Cámara me dice que sí, lo manda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Cámara me dice que no, me voy yo a Buenos Aires y presento una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien, ¿por qué les digo todo esto? Porque ustedes van a ir y van a analizar jurisprudencia el día de mañana y les van a pedir que hagan la historia procesal del fallo. Y en la historia procesal del fallo yo he visto ya gente grande, porque esto es una cosa que les hacen hacer como trabajo final del siglo XXI, que no comprenden esta idea de qué significa llegar por queja a la Corte. Llegar por queja a la Corte significa que vos presentaste el recurso ante el tipo que dicta la sentencia que vos querés recurrir, y el tipo que dicta la sentencia te negó el recurso y ahí recién vas a la queja. Este recurso no lo niegan casi nunca. Se lo voy avisando desde ya porque es un recurso con pocos requisitos formales. El recurso extraordinario federal es un recurso difícil de meter
Hace poco reflexionábamos con un amigo quiénes son los tipos que llegan a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Cuando uno analiza los fallos de la Corte Suprema de Justicia en Nación, no hay muchos López contra Ramírez. Por ponerles así casos que estuvimos estudiando hace relativamente poco, Bonderaron, los Cícer, Astilleros Mestrina, Alavi, Esmejdián, que ustedes lo tienen. Raro, ¿no? Bueno, partamos de la base que para meter un recurso extraordinario federal, creo que hoy por hoy tenés que hacer un depósito, no sé si de 80.000 o de 120.000 pesos. Antes, cuando yo hice una queja, tuvimos que depositar 18.000 pesos. Me acuerdo, fue allá por el año 2016. Buena plata. Buena plata. Ahora subió, me parece que era a 60.000 o a 80.000. Fue una de las primeras cosas que hizo la Corte Suprema de Justicia durante la pandemia. No sé por qué. Bien, entonces, sí, llegar a la Corte Suprema de Justicia no es fácil. No es fácil porque no es una tercera instancia ni nada por el estilo. Es un tribunal al que nosotros le hemos dado una potestad última de decidir sobre determinados conflictos, pero en realidad la verdadera última instancia es la Cámara. Esa es la en donde realmente se debería dirimir la cuestión. Y es por eso que hay tantas discusiones alrededor de la Corte Suprema de Justicia, porque si nosotros tenemos una Corte Suprema de Justicia a las que llegan tantos casos, porque a la Corte le llegan 1 millón de casos por día, necesitaríamos una Corte más grande. Entonces las opciones son dos. O reducimos la competencia de la Corte y lo hacemos que efectivamente la Corte solamente intervenga en los casos que la Constitución Nacional la determina como originaria, es decir, conflictos interjurisdiccionales, conflictos entre funcionarios que involucran a funcionarios públicos y a embajadores, bueno, los 4 casos de competencia originaria, y limitamos mucho la competencia derivada, o agrandamos la Corte, ¿no? Son como las dos opciones. Lo he escuchado lo del CETI flashear, porque es efectivamente flashear, Corte de 21, ¿no? Me parece medio muchito, pero preferiría hacer que la Corte se deje de hacer cargo de cosas, porque al menos a mí, catamarqueño, que me tengo que fumar 16 horas en colectivo para poder ir a presentar un recurso de queja, que la Corte siga teniendo poder no me sirve. Bien, esta es una parte que tiene demasiada carga procesal y que por eso tal vez los pueda llegar a haber agarrado un poquito con la guardia baja, porque estábamos hablando de muchas cosas que requieren un conocimiento procesal previo. Lo que vamos a ver ahora no requiere tanto conocimiento penal, pero sí vamos a hacer algunas precisiones. Yo hasta ahora les venía hablando de la acción civil. En la acción civil, yo, Joaquín, hago la demanda contra el malo y me la decide un juez. Esto es un proceso privado. Rige lo que se conoce como el proceso de el principio de disposición. ¿Qué quiere decir? Que si yo un día digo, ¿sabes qué, malo? Te perdoné, quiero dejar que se muera el juicio, puedo. Si yo un día me cuelgo y dejo de accionar contra el malo, el juicio perime la instancia y el juicio se muere y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el juez no está acá para garantizar que yo cobre. El juez está acá para garantizar que entre el malo y Joa no haya más problemas. Se resuelva la disputa. Si la disputa se resuelve porque Joa decidió desistir, o porque malo paga, o por vaya a saber cuáles sean las razones, no es mi problema. El tema es que muchos en las acciones civiles de daños y perjuicios
la mayoría de los actos que a mí me podrían habilitar a iniciar una acción de daños y perjuicios también tienen una acción penal, porque son delitos. Ahora, si yo tengo una acción penal, ya no tengo a Joa el bueno atacando a Malo. Tengo al Ministerio Público Fiscal enjuiciando al Malo. Y el Ministerio Público Fiscal no puede dejar morir la acción, no puede hacer nada, no puede... A ver, en este juicio, si yo le digo al Malo, che, Malo, confesá que son 3.000 y nos ahorramos un montón de laburo, o allanate que sean 3.000, a pesar de que sean 6.000 o 7.000, si vos me decís, bueno, aparece la transacción, transaccionamos, vamos, pues digo, mirá, ¿sabes qué? Al final no vamos a... Hemos llegado a una transacción, en lugar de 15.000 lo voy a aceptar 10.000. Y el juez agarra y dice, bueno. ¿Por qué? Porque, nuevamente, como les dije, la acción civil es dispositiva. ¿Qué quiere decir que sea dispositiva? Que las partes disponen. Y si disponen a aceptar menos, es problema de ellos, porque no están atadas a la verdad objetiva. Este tipo sí está atado a la verdad objetiva. Está bastante atado a la verdad objetiva, porque es su laburo. Su laburo es determinar si los hechos ocurrieron o no ocurrieron, y si el tipo este es autor o no del hecho. Después sí, obviamente, viene todo lo que es la calificación jurídica, todas esas cuestiones, pero el principal laburo del Ministerio Público Fiscal está ligado a lo que se conoce como la verdad real. El tema cuál es, que estas acciones se ejercen por separado. Acaba de entender el juez penal y acaba de entender el juez civil. Casi imposible, pero casi imposible que pase, pero si la acción civil llega a un punto del juicio en el que el juez ya puede dictaminar, pero existe ya el inicio de la acción penal, imagínense qué pasaría si este juez llega a determinadas conclusiones sobre la base de estas pruebas, que como les dije, no están comprometidas con la verdad real, y dice X, y posteriormente este juez, llegando a la conclusión sobre la base de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público Fiscal y con los criterios de interpretación de las pruebas que se utilizan respecto de la autoría de Malo, ¿no? El indubio pro reo y esas cosas, este juez dice y ahí tenemos lo que se conoce como un escándalo jurídico, es decir, dos jueces que sobre los mismos hechos plantean cosas diferenciales. Para evitar ese escándalo jurídico, el derecho ha llegado a la conclusión de que una de estas sentencias tiene que esperar a la otra y tiene que ajustarse a lo que diga la otra. Y como solemos confiar más en el criterio de verdad real que en el criterio de verdad consensuada, nosotros le vamos a pedir a la acción civil que espere. Vamos a decir, ¿sabe qué acción civil? Llega, ya está todo, le digo que es un caso súper improbable, porque la investigación penal, por lo general, con juicio y todos los chiches, puede llegar a durar 3 años, 4 años, como mucho 4 años. Investigación, pónganle que estemos en presencia de una de estas causas, mega causas de corrupción que duran 10 años, 15 años, correo argentino que está hace como 30 años, es raro, es raro. Pero permítanme decirles que si la causa penal está así de picada, no me quiero imaginar lo que debe estar la causa civil. Porque las causas civiles suelen ser más lentas. Pero pónganle que ya está, que ya hemos presentado la prueba, que ya hemos presentado los alegatos, y aparece esta idea de llámese a autos para resolver, es decir, díganle al juez que venga y resuelva, el juez tiene que suspender hasta que esto se resuelva. Ahora, no quiere decir, como hay principios diferenciales dando vueltas, no quiere decir que el resultado de la acción penal haga obligatorio un determinado resultado de la acción civil
Y ya vamos a ver por qué. Entonces, aparece la acción, el resultado penal. El código establece tres excepciones a esta suspensión, que es la presencia de un factor de atribución objetivo, que tenemos nuestros recaudos a la hora de aceptarlos, porque no solamente en un juicio penal se hace un análisis sobre si Malo actuó con dolo o con culpa, que a nosotros no nos interesaría en un caso de responsabilidad objetiva, pero también en este juicio se ve si existió el hecho y si el Malo fue autor. Entonces imagínense de polémico que sería que yo digo, no, si esto es factor de atribución objetivo, así que páguese una indemnización de 10.000 en carácter de autor material o de responsable objetivo. Y resulta ser que la solución a la que llega el juez penal no es que esta persona actuó sin dolo, razón por la cual esto no es delito, sino que llega a la conclusión de que el hecho no ocurrió. Ya, si el hecho no ocurrió, por más que no haya dolo o culpa, tampoco debería haber indemnización. Deja ahí abierta una de estas famosas válvulas de escape, que es el recurso de revisión, que después lo vamos a ver, no se preocupe. Lo otro que puede llegar a pasar, es que exista podríamos decir, existe un temor en el retraso, es decir, que la demora en el proceso penal frustre efectivamente las pretensiones económicas que pueda llegar a tener la persona en el juicio civil. Pensemos que la persona ha quedado sustancialmente dañada y con una expectativa de vida muy corta. Si yo tengo que esperar los 5 años del proceso penal para recién cobrar esto, que va a mejorar mi calidad de vida, porque de repente, por culpa de este accidente, yo no necesito utilizar una prótesis, necesito utilizar una silla especial, de ruedas, etcétera. El juez civil puede, como les digo, adelantarse, plantear una indemnización civil y eventualmente, en el peor de los casos, de que la acción penal llegue o la sentencia penal llegue a una situación incorrecta, esto se va a poder revisar. Pero bueno, yo tengo un interés superior, que es que este tipo se me está muriendo, que este tipo no puede esperar al juicio penal. Y después, más allá de eso, está esta idea de cómo se relacionan las prejudicialidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que aparece la sentencia penal, ¿qué cosas de la sentencia penal afectan a la sentencia civil? Las dos grandes, que esas no pueden ser contradictorias, es la existencia del hecho y la autoría. Si el juez penal determina que existió el hecho y que el malo fue el autor, eso no es algo que el juez civil pueda debatir. Ahora, lo mismo al revés, si el juez penal plantea que el hecho no existió o que Malo no es autor del hecho, el juez civil no puede controvertir eso. No significa que no vaya a haber indemnización. Porque como ustedes saben, no necesariamente tenés que ser autor para que exista la indemnización. Si yo soy una aseguradora y se plantea de que el muchacho que venía manejando, sí, me atropelló, pero me atropelló en circunstancias tales de las cuales no puede desprenderse la existencia de un delito penal, como puede ser que el tipo venía manejando a una velocidad muy correcta, frenó de manera correcta, el accidente se dio en circunstancias
que no corresponden a la culpa suya, no corresponden a la inobservancia de deberes a su cargo, no corresponden a negligencia, a imprudencia, ni nada por el estilo. No hay responsabilidad penal, pero no por eso no va a haber responsabilidad civil. ¿Por qué? ¿Y por qué hay responsabilidad objetiva? Por el uso de cosa peligrosa. Y también hasta incluso acá hay responsabilidad de terceros, como puede ser la aseguradora, que no tiene nada que ver con el juicio penal. Por supuesto que, nuevamente, si en este juicio se determinaba la inexistencia del hecho, yo no podría seguir adelante, pero por eso es que uno tiene que tener cierto grado de conocimiento general de las cuestiones para intuir rápidamente cómo afecta la sentencia penal a la sentencia civil. El código es claro, tiene ahí una serie de incisos, pero nada que no se desprenda de la lógica pura, nada que no se desprenda de lo que nosotros venimos trabajando. Como mucho se puede volver a tornar confuso ante el desconocimiento, un desconocimiento total y completamente acertado por el espacio en el que ustedes se encuentran en este momento en su carrera, de cómo funciona el mundo procesal. Pero teniendo en cuenta estas pautas del mundo procesal, la información que se despliega en esta unidad no es conflictiva, no es preocupante. Acá habla del efecto de la cosa juzgada. Si eventualmente, muy eventualmente, el juicio civil terminó antes de que el juicio penal siquiera se ejerza, porque el ejercicio de una acción penal es necesario, alguien tiene que estar ejerciendo, el Ministerio Público Fiscal tiene que estar dando vueltas. Ahora, pónganle que yo inicié todo esto, lo llevé adelante, etcétera, lo terminé y ahí recién el Ministerio Público Fiscal empezó a investigar un evento total y completamente ridículo, pero puede llegar a ocurrir en esto de en esta categoría que existía antes y que ya cada vez se va deconstruyendo más, de los delitos de instancia privada. Es decir, delitos que el Ministerio Público Fiscal debe investigar, pero necesita sí o sí la denuncia de la víctima. Bueno, capaz que la víctima, en lugar de hacer la denuncia, se la pasó haciendo el juicio civil, lo terminó el juicio civil, se fijó si la causa hubiese prescripto, la causa no prescribió, no solamente ya tiene la plata, sino que está mucho más grande y con mucha más fuerza para confrontar a su victimario, va y lo denuncia ante el Ministerio Público Fiscal y ahora el Ministerio Público Fiscal analiza la existencia del hecho en términos penales. Nuestro Código Civil y Comercial no dice nada sobre cómo esta sentencia afecta la actuación del juez penal. Nada. Sí hizo un montón de cosas sobre cómo esta sentencia afecta a la civil, pero de la civil afectando a la penal no hay nada. Eso es para que tengan en cuenta de que es verdad, y a mí me parece correcto, un juicio civil a mí no me demuestra nada. Como les dije, acá nos vamos a poner un poquito filosóficos. Una vez discutimos con un profe de la facultad que él le bajaba un poquito el precio a la democracia. Saben que yo no soy un gran fanático de la democracia, pero para bajarle el precio a la democracia hay que tener mucha solvencia. Entonces él decía que había un pueblo separado por un puente y que los habitantes de la parte oeste decían que el puente medía 100 metros. Mientras que los habitantes de la parte este del pueblo decían que el puente medía 80 metros. Y que como no sabían cuánto medían, decidieron someterlo a una votación. Ganó 80, entonces a partir de ahí el puente midió 80 metros.
Lo decía irónicamente para plantear esta idea de cómo a veces la democracia termina performateando algunas cosas cuando la solución que planteaba él era la más clara: miramos el puente. Y permítanme tener un pequeño disenso. ¿Ustedes saben por qué el metro mide 1 metro? Porque un día unos franceses boludos cortaron un pedazo de metal y dijeron, esto es 1 metro. Entonces no es que la medida de 100 metros o las medidas de 80 metros son un valor objetivo que nunca estuvo sometido a la democracia, porque la unidad metro es una unidad que se construyó en algún momento sobre la base de consenso. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de algunas lecturas que pueden hacer, si quieren, del autor Habermas, nos damos cuenta que en muchísimos aspectos la realidad de nuestros medios es un fenómeno que está muy atravesado por lo que se conoce como la acción comunicativa democrática. ¿Qué quiere decir? Que en un proceso civil se ve con muchísima más transparencia esta idea de que los sentidos se construyen de a ambos o de a muchos, y se construyen sentidos de manera estratégica mediante el convencimiento del uno que del otro. De hecho, Penal sigue atado a una escuela filosófica bastante vetusta, si me permiten decir, que cree que existe la verdad objetiva. A tal punto que hasta que autores ya medio viejos como Mayer dicen, bueno, tenemos que sacarnos la pretensión de la verdad objetiva, tenemos que empezar a apuntar a la verdad aproximada, porque la verdad objetiva no existe. ¿No? Tenemos, por supuesto, es verdad que el Ministerio Público Fiscal no puede dárselas de negociador y de constructor de la realidad. Pero si nos vamos a otros sistemas penales, como puede llegar a ser el sistema penal salteño, que tiene criterios de oportunidad, en los cuales un fiscal puede decidir no investigar un delito por considerarlo irrelevante, o no investigar un delito por considerar que ya se planteó una pena natural. Escúchenme, ustedes están sacando el auto y en ese proceso atropellan a su hijo y lo matan. Ustedes van presos 20 años, homicidio culposo agravado por el vínculo. ¿Ustedes creen que un tipo que acaba de matar por accidente a su hijo necesita además 20 años preso? Yo, fiscal, lo mando al psiquiatra para que no se me suicide, porque si a mí me pasara yo me suicidaría. O nos vamos a Estados Unidos, en donde ya la cosa es ya grotesca, ¿no? Me imagino que vieron la excelente película Hombre en Llamas. Está Denzel Washington, creo, y el otro, no sé si es Butler, en donde un tipo caliente por el sistema penal norteamericano que permite a los fiscales negociar la verdad con el malo a cambio de penas un poquito distintas o de acusaciones un poquito distintas, ¿no? Esta idea de los tratos que nosotros vemos en la ley y el orden, los tratos. Entonces, toda esta idea que nosotros, me fui, pero es para volver. Toda esta idea que nosotros tenemos de la sentencia penal arriba, la sentencia civil abajo, tiene que ver con un prejuicio que tenemos de una justicia penal objetiva versus una justicia civil subjetiva, dispositiva y susceptible de acuerdos democráticamente llegados adelante, como es la transacción. Acá no hay transacción. Acá el Ministerio Público Fiscal no le puede decir al malo, mira, te voy a pedir 6 años, pero vos declárate culpable, como hacen en Estados Unidos.
¿Mm? ¿Está bien lo que hacen en Estados Unidos? No sé. No sé y sinceramente me chupo un huevo, porque no me gusta el derecho penal y tampoco me gusta Estados Unidos. Pero sí no me gusta tampoco, y eso sí me afecta porque es mi país, esta idea de que nosotros le demos tanta importancia a esto. Máxime en un país en donde la justicia penal no me está demostrando ser la más precisa de todas. Justicia civil tampoco me demuestra mucha precisión, pero eso es otra cosa. Así que esto te los tiro para reflexionar, ¿no? Los tiro para reflexionar. ¿Por qué es que confiamos tanto en la sentencia penal? Y al mismo tiempo, ¿por qué es que confiamos tan poco? Porque ¿ustedes se imaginan lo que hubiera sido que a Naín Vera no le dan perpetua? ¿Alguien hubiese confiado en eso? El otro día veía a Vidal, ustedes saben que en este momento hay una interna muy grande, Vidal criticando a Pepín Rodríguez Simón, que está prófugo, diciendo hay que atender a lo que dice la justicia, hay que atender a lo que dice la justicia, y si a mí me llaman y me dicen que tengo que ir presa, yo voy a atender a lo que dice la justicia. Y 2 segundos después dice que cuando ella era gobernadora tal estaba preso y que ahora que gobiernan los otros está libre. Mirá el contradictorio que tenés que ser para que hasta Fantino te repregunte y te dice, pero me acabas de decir que confías en la justicia. Evidentemente no hay una confianza en la justicia, ¿no? Cuando le estaban por dar la libertad condicional a Báez, ¿qué pasó? Hubo manifestaciones, hubo devasos que evitaron que Báez ingrese a su nuevo domicilio. Entonces, ¿dónde está este respeto que nosotros parecemos plantear a una justicia penal cuando la justicia penal nos conviene o cuando la justicia penal nos trae la resolución que socialmente queremos? ¿No? Ahí aparece el juicio por jurado, que podría llegar a ser el triple de peligroso, porque el juicio por jurados es el juicio que absorbió al carnicero de Córdoba, a un tipo cuyo homicidio para mí fue total y completamente simple, no un homicidio culposo, para mí fue un homicidio simple. Casi que hasta le dirías agravado por alevosía. Pero para el jurado fue una absolución, una legítima defensa. Estamos confiando demasiado en la justicia penal para mi gusto. Y eso se ve acá. Bien. Como les dije, el sobreseimiento o la absolución en el juicio penal no siempre van a significar la imposibilidad de que proceda una acción civil, así que tengan en cuenta eso, tienen seguramente el material a su disposición mientras están haciendo el examen, pero usen la cabeza en materia de comprender esto de que la responsabilidad civil va por un lado y la responsabilidad penal va por el otro. Antes de pasar a una serie de preguntas ya sobre todo el programa, para que hagamos para que se saquen dudas, me gustaría aclararles algo. En el derecho procesal penal, y sobre la base de buscar cierto grado de aceleración de estos procesos, aparece la figura del actor civil en sede penal. Existe la posibilidad de que en el mismo proceso penal y ante el mismo juez se ejerza la acción civil. Eso hace que el actor civil sea una persona más, junto con el querellante, junto con el Ministerio Público Fiscal, en lo que implica el proceso acusatorio, va a poder abrir una etapa probatoria durante el juicio oral y público para determinar su cuantificación y finalmente, junto con la sentencia penal, va a salir la sentencia civil. Entonces, la sentencia penal va a decir 8 años y 1.250.000 pesos
de daño, que fue recientemente lo que ocurrió en el caso de el juicio llevado adelante contra Naim Bey. ¿Esto para qué se hizo? Primero se hizo para descomprimir un poco los tribunales civiles que lamentablemente se encontraban con esta idea de la prejudicialidad atados y enquistados, con expedientes enquistados. Como les digo, no deben haber sido tantos, pero uno piensa en su pequeña Catamarca y en sus 5 juzgados, pero me imagino que cuando lo hacemos macro puede haberse convertido en un problema. Y segundo, hacer que sean juicios rápidos, porque ¿cuánto duró el juicio a Naim? ¿No? Entre el lamentable hecho y la condena a Naim pasó 1 año y medio. Que permítanme decirles que mi gran inexperiencia en derecho procesal y en ejercicio me parece un relámpago 1 año y medio. Es ridículo, no conozco muchas causas que se resuelvan en 1 año y medio. Entonces, desde ya les digo que si hubiesen iniciado una acción civil durante este año, ni siquiera hubiésemos abierto las pruebas, ni siquiera hubiésemos traído testigos. Entonces es verdad que esta indemnización llega más rápido. Tenemos también un respeto por los principios de congruencia intersentencias, porque es verdad que acá no hay forma de que las sentencias se contradigan porque es una sola. ¿Cuál sería el único problema que podríamos llegar a tener con el ejercicio de la acción civil en sede penal? Y esto es algo que me dijeron los mismísimos jueces penales. El juez penal no sabe cuantificar los daños tan bien como un juez civil. Porque el juez penal está toda su vida analizando cuestiones de hecho, etcétera. Los jueces penales suelen ser un poquito más picoteros en la indemnización. Capaz que si vos llevas esto a un ámbito civil, tenés mayor capacidad de prueba, es mucho más abierta, tenés una mejor capacidad de argumentación y los montos pueden llegar a ser mejores. Entonces, forma parte de la estrategia que ustedes quieran hacer, esta idea de ejercer la acción civil en sede penal o ejercerla en sede civil. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes tienen que saber que la acción civil puede ejercerse en sede penal para que bueno, los profes van a dar por sentado que ustedes conocen eso y así de esa manera evitamos que les aparezca algo que ustedes no conocen. Porque en términos generales, a menos que hayan cursado en algún momento Derecho Procesal Penal, esto no es algo de conocimiento público ni nada por lo que ustedes puedan saber. Entonces, bien, vieron que al cabo de 1 hora y 10 minutos, hemos visto la totalidad de las 2 bolillas. Creo no haberme salteado temas que vayan más allá tal vez de la revisión pormenorizada de cada uno de los incisos del artículo tanto, porque ustedes saben que yo no soy un gran fanático de los incisos, y sobre todo mi objetivo era darles a ustedes herramientas que les permitan interpretar después esos incisos, pensando en los blancos que ustedes puedan llegar a tener y pensando en algo que yo siempre les digo, que es que yo todavía no me olvido de lo que era no saber, ¿no? Para mí todas estas cosas pueden ser natural, si yo leo los artículos me pueden parecer lo más fácil del mundo, pero si ustedes no han tenido todavía una formación en derecho procesal, hay algunas cosas que necesitan que tal vez les aclaremos y por eso me parece que ese es el enfoque que quiero que tenga esta clase. Si no hay alguna pregunta o si la hay, me gustaría escucharlos ya sea de lo que acabamos de ver o ya sea de unidades anteriores, cosas que les hayan quedado resonando, cosas que les hayan resonado entre la clase de los profesores y mis clases. Me gustaría escucharlos un poco para prepararnos. Yo sé que les pasaron el parcial, así que deben tener la cabeza más pensando en administrativo, que de última, si quieren, cerramos daños y me pueden hacer algunas preguntas de administrativo, no tengo ningún problema.
Si sabía eso, veníamos preparados, Joaquín, administrativo, pero... No, la verdad que fuiste muy claro, conciso. Me gusta cuando opinas personalmente y das tu criterio. Y bueno, no sé si los chicos tienen alguna duda, alguna específica. Facundo me imagino que debe estar inundado de dudas. Sí, indudado. ¿Hay alguna duda que haya quedado de esto? Revísenlo el programa, vean, porque acá veo, ponerle coexistencia del proceso civil y proceso penal, suspensión de la sentencia del proceso civil, requisitos, alcances, excepciones a la suspensión, efecto de la cosa juzgada, influencia de la sentencia criminal sobre la sentencia civil, sentencia penal condenatoria, sentencia penal que decide sobre la existencia del hecho, el autor del delito, la responsabilidad penal, sobreseimiento, excusas absolutorias, sentencia penal posterior a la sentencia civil, efectos. Me parece que hemos cubierto todo, pero por eso revísenlo, hagan... No es una duda, pero es un comentario y mi debate. ¿Qué Sí. opina de la postura de Santiago, por ejemplo, de que no existe el riesgo creado? Que no existen las cosas riesgosas, sino que existe la cosa que se usan riesgosamente. Y bueno, que opino eh, que se fije si puede tener plutonio en la mano y que eso no es una cosa riesgosa. Claro, pero dio un ejemplo así, que en este caso, según él, sería la culpa mía de que por agarrar el plutonio con la mano. O por ejemplo, también dio ¿Qué caso le daba? Eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, un arma, hola. Por Sí. ejemplo, un arma que está en una caja de seguridad. El arma, si está en la caja de seguridad, no es riesgosa, según él. Porque... O el cohete, puede ser el cohete también que había dado el ejemplo. Otro ejemplo que dio no me gustó tanto, fue un arco, por ejemplo, y si ese arco no le dan un mantenimiento, el arco se puede caer, por ejemplo, en un partido de fútbol, y entonces por eso sería la culpa de la persona, no de la cosa, o sea, la cosa no sería riesgosa. Bueno, para él Lo del arco hace referencia directamente al caso Furlan. Caso Furlan, en el que Argentina fue condenado internacionalmente. Mirá, yo no creo que nosotros podamos juzgar de la misma manera, o sea, que vos te dañes por una exposición impropia al plutonio o que vos te dañes por, qué sé yo, porque te tropezaste y te caíste, ¿no? Me parece a mí que bajarle el precio, primero que esa interpretación reduce el ámbito de aplicación de la ley, ¿no? Cuando justamente estamos tratando de que la ley se extienda. Segundo, me parece que es olvidarse lo que son los criterios objetivos de responsabilidad civil, porque en todos los casos él remite a que cualquier tipo de daño, por ejemplo, yo daño la cosa riesgosa, me explota el lavarropa, es una responsabilidad subjetiva del que lo ensambló. O el perro viene y me muerde el tobillo, es culpa subjetiva del dueño del perro. Y no es así. No es así porque justamente el problema es que no es lo mismo un caniche que un bulldog. Entonces, ¿y por qué no es lo mismo? Porque a la hora de juzgar cuáles son los límites del daño y sobre todo si existe o no responsabilidad civil, me parece que yo tengo que tener una diferenciación si los daños fueron provocados por cosas que son peligrosas o por cosas no, porque esto que nosotros señalábamos, la diferencia entre dañar con una cosa y por una cosa. Si yo agarro un palo y voy y le reviento la cabeza a alguien, tengo responsabilidad subjetiva, no tengo responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque utilicé un palo, es verdad, pero un palo no es una cosa riesgosa por su naturaleza.
Es una herramienta con la que yo me valí para hacer cagar a alguien. Y eso es responsabilidad subjetiva, pura y dura. Ahora, si el daño se provocó porque yo utilicé un arma de fuego, que es una cosa peligrosa en esencia, vamos a tener una concurrencia, un daño provocado por la persona y al mismo tiempo un daño de responsabilidad objetiva por la utilización de una cosa peligrosa o por la intervención de una cosa peligrosa. ¿Por qué? Porque en una de esas yo no quería matar, pero si yo le meto un tiro a alguien, tengo un 90% de chance de que se me muera. Entonces, por más que yo no quiera que se me muera. Entonces, el incremento en el riesgo provocado por la intervención de las cosas riesgosas no puede ser juzgado igualmente por el derecho. ¿Entendés? Pero bueno, no puedo discutir con alguien que supongo que está muy informado, creo. No sé. Y de última, chicos, yo hay algo que les vengo repitiendo desde el principio. En caso de duda, preguntémosle a la ley. Claro, La pero ley también me parece que como me decís, parece que es bastante clara. claro, y el hecho de decir, bueno, no existen, también lo redujo respecto de que no existen las cosas riesgosas, sino cosas que se vuelven riesgosas por lo visto. Que naturalmente no existen cosas riesgosas. Pero como vos decís, en caso de radiación, yo supongo que con el pasar de los años van a ir apareciendo cosas que son peligrosas objetivamente, indiferentemente de cualquier No, riesgo. pero y te digo lo siguiente, hay estadísticas en Estados Unidos entre estados que permiten o no permiten la posesión de armas, y aunque no lo crean, tener armas aumentan los casos de accidentes domésticos con armas. Entonces, hay un chiste muy viejo, que es que las armas no matan a las personas matan a las personas, pero este aquí que las armas sí matan a las personas. Porque cuando un nene, y esto es algo que pasa lamentablemente con demasiada frecuencia, cuando un nene agarra un arma y curiosamente mete el ojo en el, ¿cómo se llama? En la punta y toca el gatillo y se revienta la jeta, eso no es una cosa actuando peligrosamente porque la persona no la supo actuar, no la supo manejar. Es una cosa peligrosa. Cosa peligrosa. Cuando un niño puede utilizar una cosa y eso se vuelve peligroso, ahí tenés una cosa objetivamente peligrosa. ¿No? El uranio no importa quién lo ande inoculando por la vida para que sea o no peligroso. Entonces, me parece una ridiculez a la que no hay que darle mucha bola. Joaquín, yo tengo otra duda con, en el caso de responsabilidad por cosas arrojadas, Sí. bueno, Santiago hablaba de una dependencia inmobiliaria, o sea que para él era eso, y de que respondía el dueño o el ocupante, y ahí nombraba, por ejemplo, supuestos en el cual respondía el dueño, el inquilino y el arquitecto. ¿Alguien más podría responder por esto? O sea, en caso de... Sí, porque las cosas arrojadas no son supuestos de responsabilidad por las cosas, sino que son supuestos de responsabilidad colectiva. En las cosas arrojadas o que suspendidas caen, son responsables colectivos por el principio de anonimato, todas las personas. ¿Podría responder? ¿Cómo? Si hubo un caso, o el Estado no podría responder en el caso Y de... depende de la propiedad del edificio. En todo. Claro. Que, por ejemplo, la universidad. Pero en general, por cosas arrojadas de edificios, responden todos los dueños de las unidades funcionales frentistas, ¿no? Por más que haya salió del 3, si no podemos determinar que exactamente salió del 3, responden el del 5, el del 4, el del 3, el del 2 y el del 1. Salvo que alguno de ellos pueda probar que fue el del 3 o que ellos no fueron de ninguna manera y lo puedan probar. Esto es lo que se conoce como responsabilidad anónima o colectiva. Por ejemplo, que yo Ahora,
Córdoba en este momento, está en Catamarca en vez de estar en Córdoba en ese momento. ¿Cómo? Y la Claro, embajada- sí. El tema es que si las cosas están suspendidas, no necesitas estar ahí precisamente, pero si podés probar que en tu balcón no hay nada suspendido, o que no tenés balcón, y que estabas en Córdoba en ese momento, es decir, no había nada suspendido, capaz que podés zafar, ¿no? Esto se explicó un poco cuando fue la clase de responsabilidad colectiva y anónima, en donde se planteaban estas cosas de, bueno, cuáles son los requisitos, la imposibilidad de determinar un autor, pero la posibilidad de determinar un universo de autores posibles y la posibilidad de que los autores posibles se puedan desligar de la responsabilidad en la medida en la que comprueben de manera fehaciente su no participación. ¿Mm? Que bueno, eso no se da en los grupos. Ahora, esta idea de que el arquitecto, el dueño y el inquilino no tiene tanto que ver con las cosas arrojadas, sino, me parece a mí, con los desprendimientos que puedan llegar a tener el arquitecto. Me parece que solamente respondería por desprendimientos del desperfecto en la obra, ¿no? Desprendimientos de molduras y cosas por el estilo. Y eventualmente también podrían llegar a responder todos los dueños frentistas, aunque si nosotros vemos de dónde salió el cacho de moldura, me parece que solamente va a responder el departamento de donde cayó el cacho de moldura. Tenemos una prueba para determinar exactamente quién fue. Ahora, llevar adelante inquilino, me parece que sí, son concurrentemente responsables. Inquilino, dueño y guardián de la cosa, como había dicho él, en responsabilidad por la intervención de cosas, pero ahí ya no sé, o sea, como les digo, si tenemos una manera de determinar, estaríamos en presencia de ese tipo de responsabilidad. Me parece que traerlo al arquitecto es mucho y traerlo al Estado es más todavía. Porque vos ahí tendrías que probar que el Estado, para lograr eso, que el Estado falló en una de sus responsabilidades de cuidado y de servicio, como puede llegar a haber sido la fiscalización del edificio o la habilitación del edificio, para traerlo al Estado. Bien, ¿Se Joaquín. entendió? Sí, Igual gracias. el video donde explicamos estas cosas lo subí ayer, perdón, antes de ayer, fue la clase del jueves, no, la clase del viernes. Cualquier cosa, capaz que ahí encontrás algunas respuestas. Me parece exagerado traerlo al arquitecto. Como les digo, salvo que sea un desprendimiento, pero cosas arrojadas, me parece que no correspondería. Bueno, si no hay más preguntas, damos por concluida la clase.